las figuras más enigmáticas y controvertidas en la historia del esoterismo y el ocultismo, desde sus orígenes inciertos en los textos medievales hasta su adopción por diversas tradiciones esotéricas. La imagen de Baphomet ha sido interpretada de múltiples maneras, cada una reflejando las preocupaciones filosóficas, religiosas y sociales de su tiempo. A lo largo de este artículo, exploraremos en profundidad la historia, el simbolismo y las interpretaciones gnósticas de Baphomet, para comprender cómo esta figura ha llegado a ocupar un lugar tan prominente en la cultura esotérica y popular. La primera mención registrada de Baphomet se remonta al siglo XVII, en textos latinos relacionados con las cruzadas. Durante este periodo, los caballeros cristianos que luchaban en Tierra Santa entraron en contacto con el Islam y con el profeta Mahoma, cuyo nombre en latín se transcribía como Mahomet. Algunos estudiosos sugieren que el término Baphomet podría haber surgido como una corrupción de Mahomet, utilizada por los cruzados europeos para referirse despectivamente al profeta islámico y por extensión a la religión musulmana. Sin embargo, Baphomet realmente adquirió notoriedad durante los juicios de los caballeros templarios en el siglo XIV. Los templarios eran una orden militar cristiana que había acumulado gran poder, influencia y riquezas, lo que despertó la envidia y el temor de muchas autoridades, incluido el rey Felipe IV de Francia. Buscando deshacerse de una deuda considerable con los templarios y eliminar una posible amenaza a su autoridad, Felipe IV lanzó una campaña de persecución contra la orden, acusándolos de herejía, blasfemia y prácticas paganas. Entre las acusaciones que se presentaron contra los templarios, una de las más impactantes fue la supuesta adoración de un ídolo pagano llamado Baphomet. Según los registros de los juicios, bajo tortura, varios templarios confesaron haber adorado a este ídolo, aunque las descripciones de Baphomet variaban ampliamente. Algunos lo describieron como una cabeza barbada, otros como una figura con múltiples rostros, y algunos incluso mencionaron un gato negro como símbolo de este culto. La falta de consistencia en estas descripciones, junto con la naturaleza coercitiva de las confesiones, ha llevado a muchos historiadores a concluir que estas acusaciones fueron fabricadas para justificar la disolución de la orden y la confiscación de sus riquezas. El enigmático nombre Baphomet ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Una de las más interesantes es su conexión con la sabiduría gnóstica. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que surgió en los primeros siglos de la era cristiana, caracterizada por la creencia en un conocimiento secreto, gnosis, que permite a las almas liberarse del mundo material, considerado una prisión creada por un demiurgo, un ser divino inferior y defectuoso. El erudito bíblico Hugh Schonfield propuso una teoría fascinante en su obra The Essene Odyssey, sugiriendo que Baphomet podría ser una palabra codificada usando el cifrado Atbash, un sistema de sustitución de letras donde la primera letra del alfabeto se reemplaza con la última, la segunda con la penúltima, y así sucesivamente. Aplicando este cifrado a Baphomet, la palabra resultante es Sofía, que en griego significa sabiduría. En la tradición gnóstica, Sofía es una figura central, personificando la sabiduría divina que cayó del reino espiritual al mundo material y que busca regresar a su origen divino. Sofía, según los textos gnósticos, es una emanación del pleroma, el reino de la plenitud divina. En su deseo de conocer al Dios Supremo, Sofía se aleja del pleroma y cae en el caos, dando lugar a la creación del demiurgo, un ser que los gnósticos veían como el creador del mundo físico, pero que era defectuoso y malvado. Para los gnósticos, el objetivo de la vida era superar la ignorancia impuesta por el demiurgo y regresar al pleroma mediante el conocimiento de la gnosis. En este contexto, Baphomet podría interpretarse
como un símbolo de la sabiduría oculta, un emblema de la búsqueda gnóstica por liberar el espíritu de las ataduras materiales. El siglo XIX fue un periodo de resurgimiento del interés por el ocultismo y lo esotérico en Europa, en parte como reacción al racionalismo de la Ilustración. Fue durante este tiempo que Baphomet se transformó de un oscuro ídolo medieval en un símbolo central del ocultismo moderno, gracias al trabajo del ocultista francés Eliphas Lévy. Lévy, cuyo verdadero nombre era Alphonse Louis Constant, fue uno de los más influyentes esoteristas de su tiempo y en su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia presentó a Baphomet como una figura andrógina con una cabeza de cabra, alas y una antorcha entre los cuernos. La representación de Lévy de Baphomet está cargada de simbolismo esotérico. La cabeza de cabra, un símbolo tradicional de la naturaleza salvaje e instintiva del ser humano, está equilibrada por la antorcha de la iluminación espiritual que arde entre los cuernos. Este contraste entre lo animal y lo divino refleja la dualidad inherente a la condición humana, una lucha entre la carne y el espíritu, entre la ignorancia y el conocimiento. Los brazos de Baphomet, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo, reflejan el principio hermético de cómo es arriba, es abajo, que sugiere una correspondencia entre los diferentes planos de existencia, el material y el espiritual, el microcosmos y el macrocosmos. Las palabras solve, disolver, y coagula, coagular, inscritas en sus brazos, representan los procesos alquímicos de disolución y coagulación, que en términos esotéricos simbolizan la desintegración de las estructuras viejas y la creación de nuevas, una metáfora de la transformación espiritual y el progreso hacia la perfección. Lévy también vinculó a Baphomet con la cabra de Mendes, una deidad egipcia adorada en la ciudad de Mendes, en el Bajo Egipto. En la religión egipcia, las cabras y los carneros eran vistos como símbolos de fertilidad y poder, y eran asociados con dioses como Baneb-Jedet, quien a menudo se representaba con la cabeza de un carnero. Sin embargo, la interpretación de Lévy no buscaba resucitar antiguos cultos paganos, sino utilizar estos símbolos para comunicar ideas esotéricas más profundas sobre la dualidad, la alquimia y la unión de los opuestos. A principios del siglo XX, Baphomet se convirtió en una figura central en el ocultismo moderno, en gran parte debido a la influencia de Aleister Crowley, uno de los ocultistas más famosos y controvertidos de todos los tiempos. Crowley adoptó a Baphomet como un símbolo clave en su sistema de creencias conocido como Telema, que fundó en 1904. En Telema, Baphomet representa la unión de los opuestos, un principio fundamental en las enseñanzas de Crowley, que veía en esta figura una encarnación de la perfección arcana. Crowley interpretaba a Baphomet como una figura que simbolizaba la fusión de los opuestos, como el masculino y el femenino, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Para él, Baphomet no era una deidad maligna, sino un emblema del poder creativo y la fertilidad, elementos clave en su práctica de la magia sexual. En Telema, Baphomet también simboliza el niño mágico, el producto de la unión alquímica de fuerzas opuestas, tanto en un sentido literal, la concepción de un hijo, como en un sentido metafórico, la creación de un nuevo ser espiritual a través de la transformación interna. Crowley también adoptó el nombre de Baphomet como su propio apodo dentro de la Ordo Templi Orientis, una orden esotérica que se enfocaba en la magia sexual y los rituales ocultos. Bajo su influencia, Baphomet se convirtió en un símbolo de emancipación espiritual y social, representando una nueva era de libertad personal donde las antiguas restricciones morales y religiosas serían superadas. Para Crowley, la figura de Baphomet
no solo era un símbolo esotérico, sino también una declaración de independencia y poder personal. La figura de Baphomet, tal como la presentó Levi y la reinterpretó Crowley, está profundamente conectada con las tradiciones alquímicas y herméticas. La alquimia, un precursor de la química moderna, se centraba no solo en la transformación de los metales en oro, sino en la transformación del ser humano en una entidad espiritual perfecta. Este proceso de purificación y perfeccionamiento espiritual es representado en la alquimia por el concepto del Rebis, una entidad hermafrodita que simboliza la culminación del proceso alquímico. El Rebis es un símbolo central en la alquimia, representando la unión de los opuestos y la creación de una nueva entidad perfecta. En la iconografía alquímica, el Rebis a menudo se representa como una figura andrógina con dos cabezas, una masculina y una femenina, que simbolizan la integración de las polaridades. Baphomet, con su mezcla de elementos masculinos y femeninos, su caduceo fálico y su cabeza de cabra, encapsula este ideal alquímico de transformación y trascendencia. La presencia de Baphomet en la iconografía alquímica sugiere que la verdadera meta de la alquimia no era simplemente la transformación de la materia, sino la transformación del ser humano en una entidad divina. Además de su conexión con la alquimia, Baphomet también está relacionado con las enseñanzas herméticas, una tradición esotérica que sostiene que todas las cosas en el universo están interconectadas. El principio hermético de como es arriba, es abajo, es central en la interpretación esotérica de Baphomet, reflejando la idea de que las acciones en el plano material tienen repercusiones en el plano espiritual, y viceversa. En este sentido, Baphomet no solo simboliza la unión de los opuestos, sino también la unidad subyacente de todo lo que existe, un concepto clave en el pensamiento hermético. Baphomet ha experimentado una transformación significativa en su asociación con el satanismo moderno, especialmente desde mediados del siglo XX. Aunque su origen está profundamente arraigado en las tradiciones esotéricas y ocultistas, Baphomet ha sido reinterpretado y en muchos casos malinterpretado como un símbolo del mal absoluto y la adoración satánica. Uno de los eventos clave en esta transformación fue la fundación de la Iglesia de Satán por Anton LaVey en 1966. LaVey adoptó la figura de Baphomet como un símbolo central en su iglesia, utilizándolo como emblema de la rebeldía contra las normas religiosas tradicionales y la afirmación de la libertad personal. El famoso Baphomet de LaVey, representado con un pentagrama invertido y la cabeza de cabra, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del satanismo moderno. Sin embargo, esta representación difiere significativamente de las versiones más antiguas de Baphomet, que se centraban en la dualidad, la sabiduría oculta y la transformación espiritual. En el contexto de la Iglesia de Satán, Baphomet no es adorado como una deidad literal, sino que se utiliza como un símbolo de oposición al dogma religioso y a la moralidad convencional. Representa el lado oscuro de la naturaleza humana, la indulgencia en los deseos y la autonomía individual. Para LaVey y sus seguidores, Baphomet es un ícono de la libertad de pensamiento y la ruptura con las restricciones impuestas por las religiones monoteístas. No obstante, esta adopción de Baphomet por el satanismo moderno ha alimentado numerosas teorías de conspiración, especialmente entre grupos religiosos y conservadores que ven en Baphomet una manifestación de fuerzas malignas que buscan corromper a la sociedad. Según estas teorías, Baphomet no es solo un símbolo, sino una representación de Satanás mismo, y su uso en la cultura popular y en organizaciones esotéricas es parte de un plan más amplio para promover la adoración al diablo y subvertir los valores cristianos.
Una de las teorías más persistentes es la idea de que Baphomet es adorado en secreto por élites poderosas y sociedades secretas que controlan el mundo desde las sombras. Según estas teorías, figuras influyentes en la política, las finanzas y el entretenimiento están involucradas en rituales oscuros que incluyen la adoración a Baphomet, utilizando su imagen para invocar poderes malignos y manipular a las masas. Esta creencia se alimenta de la presencia de símbolos ocultos en la cultura popular y la creciente visibilidad de Baphomet en el arte, la moda y la música. Otra teoría popular es la que vincula a Baphomet con el concepto de un nuevo orden mundial, una supuesta conspiración global que busca establecer un gobierno totalitario único bajo la influencia de fuerzas satánicas. En este marco, Baphomet es visto como un símbolo del control y la dominación espiritual, utilizado por aquellos que buscan implementar este nuevo régimen. Los defensores de esta teoría apuntan a la proliferación de la imagen de Baphomet en medios y eventos culturales como evidencia de que las élites están preparando a la sociedad para aceptar su dominio. Estas teorías de conspiración, aunque carecen de pruebas sólidas y a menudo están basadas en interpretaciones erróneas o sensacionalistas, han contribuido a la percepción de Baphomet como un símbolo del mal y la corrupción. Esta visión ha sido amplificada por los medios de comunicación y ha llevado a muchos a ver a Baphomet y al satanismo moderno con temor y desconfianza. En resumen, mientras que para el satanismo moderno Baphomet representa la libertad personal, la rebelión y la exploración de la naturaleza humana, para los teóricos de la conspiración y ciertos sectores religiosos se ha convertido en un símbolo de amenaza y peligro. Esta dualidad en su interpretación refleja la continua evolución y controversia en torno a Baphomet, una figura que sigue fascinando y provocando a la sociedad contemporánea. Baphomet es una figura que ha atravesado una fascinante evolución a lo largo de los siglos, pasando de ser un oscuro ídolo medieval a convertirse en un símbolo central del ocultismo moderno y la contracultura. Su historia es un claro ejemplo de cómo los símbolos pueden ser reinventados y reinterpretados en distintos contextos, reflejando las preocupaciones y aspiraciones cambiantes de la humanidad. Para los caballeros templarios, Baphomet pudo haber sido un mito fabricado bajo tortura, pero para ocultistas como Eliphas Levi y Aleister Crowley, se transformó en un emblema de la búsqueda de la sabiduría oculta, la emancipación espiritual y la integración de las dualidades del universo. En el gnosticismo, Baphomet se asocia con Sofía, la sabiduría divina caída que busca redención, mientras que en la alquimia representa el Rebis, la meta final de la perfección espiritual. A pesar de las múltiples interpretaciones y malentendidos que han rodeado a Baphomet, su figura sigue siendo un símbolo poderoso de la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda de conocimiento. En un mundo que a menudo intenta dividir y simplificar, Baphomet nos recuerda la importancia de la unidad, la dualidad y la constante transformación. Al explorar la gnosis prohibida de Baphomet, no solo descubrimos más sobre esta figura enigmática, sino también sobre nosotros mismos y nuestra búsqueda personal de significado en un universo lleno de misterios. El legado de Baphomet sigue influyendo en la cultura y el pensamiento contemporáneo, desafiando nuestras ideas sobre espiritualidad, moralidad y poder. Como símbolo, Baphomet nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales y a profundizar en la esencia de la existencia, recordándonos que la verdad, la sabiduría y la iluminación no se encuentran en los extremos, sino en la integración armoniosa de todos los aspectos de nuestra realidad. Mientras profundizamos en estos temas, me encantaría saber qué opinas. ¿Crees que Baphomet sigue siendo relevante hoy en día? Deja tu comentario más abajo. Y si quieres seguir explorando el mundo del esoterismo y descubrir más secretos ocultos,